y este día vamos a empezar con el libro de Hechos. El libro de Hechos comienza donde los evangelios terminaron con Jesús y su promesa de enviar al Espíritu Santo. A lo largo del libro, Lucas demuestra que la iglesia es primeramente la obra del Espíritu Santo, quien da poder al ministerio de los apóstoles y otros creyentes. Comenzando en Jerusalén, la iglesia se establece y crece con rapidez, pero luego enfrenta una feroz persecución como resultado. Muchos de los creyentes salen de Jerusalén para las áreas vecinas. A través de esta dispersión, la buena noticia llega a los samaritanos y a los gentiles por primera vez. Y para sorpresa de los cristianos judíos, ellos también responden con fe. Gracias a Dios, porque Él permitió que al día de hoy tú y yo estemos escuchando la palabra de Dios, sus promesas y todas las cosas hermosas que Dios tiene para nosotros. Vamos a empezar a leer del capítulo 1, del 1 al 26. Establecimiento de la iglesia, la promesa del Espíritu Santo. Teófilo, en mi primer libro, te relaté todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue llevado al cielo, después de haberles dado a sus apóstoles escogidos instrucciones adicionales por medio del Espíritu Santo. Durante los 40 días después de que sufrió y murió Cristo, se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo y les habló del reino de Dios. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como les dije antes. Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Empiezo a leer. En el libro de Hechos, estoy leyendo la descripción del versículo 1. En el libro de Hechos, Lucas continúa la historia que empezó en su evangelio. Su relato abarca un periodo de 30 años después de la ascensión de Jesús al cielo, tiempo en el que la iglesia fue establecida. Personas comunes y corrientes, con debilidades y limitaciones, recibieron el poder del Espíritu Santo para difundir el mensaje. Entre ellas yo me siento, la verdad es que estoy difundiendo el mensaje y sé perfectamente que soy una persona tan común y corriente como cualquiera, y lo único que Dios hizo fue elegirnos para que llegáramos al mundo a hablar de Él. Dice: personas comunes y corrientes con debilidades y limitaciones recibieron el poder del Espíritu Santo para difundir el mensaje de la buena noticia de salvación por todo el mundo, hasta llegar a Roma, la capital del Imperio Romano. En el libro de Hechos aprendemos acerca de la naturaleza de la iglesia y la manera en que nosotros, al igual que estos primeros creyentes, podemos perturbar nuestro mundo, nosotros. Los versículos del 1 al 11 son el nexo entre los hechos registrados en los evangelios y los que marcan el comienzo de la iglesia. Después de su resurrección, Jesús pasó 40 días enseñando a sus discípulos, quienes fueron totalmente transformados durante una serie de reuniones con él.
Los discípulos quedaron convencidos de la resurrección. Recibieron las respuestas a muchas de sus preguntas, aprendieron acerca del reino de Dios y descubrieron la fuente de su poder, el Espíritu Santo. Nosotros podemos sentarnos con Cristo resucitado cuando leemos la Biblia. Podemos recibir su poder mediante el Espíritu Santo para ser transformados cuando creemos en Él. Y podemos participar en su obra aquí en la tierra cuando tenemos comunión con otros cristianos. Hoy en día hay personas que aún no creen que Jesús resucitó. Sin embargo, Lucas nos dice que los discípulos fueron testigos presenciales de todo lo que sucedió con Jesucristo, su vida antes de la crucifixión y los 40 días después de la resurrección. Jesús apareció a sus discípulos en distintas ocasiones. Después de haber resucitado, probando así que estaba vivo, y les enseñó más acerca del reino de Dios. Fíjese en el efecto que tuvo la resurrección en los discípulos. Cuando Jesús fue arrestado y crucificado, los discípulos se dispersaron, quedaron desilusionados y tenían miedo de que los mataran. Después de ver a Cristo resucitado, vivieron sin temor y arriesgaron todo a fin de proclamar su buena noticia en el mundo. Fueron encarcelados, golpeados, rechazados y martirizados, pero nunca abandonaron su misión. Si la resurrección hubiera sido una farsa, estos hombres no habrían arriesgado ni entregado su vida. Sabían que Jesús estaba vivo y transmitieron a la iglesia primitiva su entusiasmo para proclamar el mensaje a otros. Debemos ser conscientes de esto para confiar en sus testimonios. 21 siglos después de la resurrección, podemos estar seguros de que nuestra fe está basada en hechos reales. Jesús enseñó que su venida inauguraba el reino de Dios y que cuando regresara al cielo, el reino permanecería en el corazón de los creyentes mediante la presencia del Espíritu Santo. Cuando Jesucristo regrese para juzgar a la humanidad y eliminar la maldad del mundo, establecerá la plenitud del reino de Dios en la tierra. Hasta entonces, los creyentes deberán esforzarse por extender el reino de Dios en todo el mundo. El libro de Hechos describe el principio de esta misión. Nuestro deber es continuar el trabajo que la iglesia primitiva comenzó. Esta orden hace referencia a Lucas 24:49. ¿Cuál orden? Una vez mientras comía con ellos, les ordenó: no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como les dije antes. Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el poder del Espíritu Santo. Así que esta orden hace referencia a Lucas 24:49. Si Jesús no hubiera ascendido al cielo, su presencia física hubiera limitado la difusión de la buena noticia, porque únicamente podía estar presente en un lugar a la vez. Después de su ascensión, podía estar en todo lugar mediante el Espíritu Santo, quien fue enviado para que Dios estuviera con el Espíritu, con
y en sus seguidores. Él los consolaría, los guiaría hacia su verdad, les recordaría las palabras de Jesús, les daría las palabras oportunas y los llenaría de poder. El día de Pentecostés, Dios dio el Espíritu Santo a todos los que creen en Jesús. Cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador, somos bautizados con el Espíritu Santo. Este bautismo se comprende a la luz de su obra total en los cristianos. 1. El Espíritu Santo marca el comienzo de la experiencia cristiana. Sin Él no podemos ser cristianos. Romanos 8:9. No podemos estar unidos a Cristo. 1 Corintios 6:17. No podemos ser adoptados como sus hijos. Romanos 8:14-17. Y Gálatas 4 del 6 al 7. Ni tampoco podemos ser parte de su cuerpo. El Espíritu Santo es el poder de nuestra nueva vida. Cuando creemos en Cristo, empezamos una relación personal e inmediata con Dios y el Espíritu nos transforma a lo largo de la vida para que seamos como Cristo. Gálatas 3:3, Filipenses 1:6. El Espíritu Santo une a la comunidad cristiana en Cristo. Efesios 2:19-22. Todos los creyentes reciben al Espíritu Santo y Él obra a través de todos. Cada uno de nosotros podemos tener este Espíritu Santo en nuestra vida, aquí, Él y con nosotros todo el tiempo. El Espíritu de Dios está al pendiente de nosotros. Así que yo lo único que te recomiendo hoy es decirle: Señor, yo deseo sentir ese Espíritu Santo en mi vida y en mi corazón. Ayúdame, porque es aquí en donde esto inició, cuando Jesús dijo que el Espíritu Santo vendría a nosotros y hoy está aquí con nosotros. Para mí esto me encanta, me fascina, porque sé que no es por mí, sino es por medio del Espíritu Santo el que te está hablando a ti. Él te está diciendo: Jesús vino, bajó y estuvo 40 días después de su resurrección para que sus discípulos se convencieran de que Él estaba vivo y había resucitado. Estamos leyendo como cuando Jesús lo arrestaron y lo crucificaron, los discípulos se dispersaron, todos desaparecieron. Fue hasta la resurrección cuando los discípulos dieron la vida por Él, por esta misión. Así que tenemos, por supuesto, nosotros bastante evidencia de la vida, la muerte y la resurrección de Jesús, que es lo que hoy estamos predicando, para que las personas sepan que Cristo ya no tarda, que Él viene y que sí hay una vida después de la muerte. ¡Qué emoción! Vamos a continuar leyendo la ascensión de Jesús. Dame un minutito porque siento que está... Listo. Vamos a continuar leyendo la ascensión de Jesús. Ok. Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, en el versículo 6, le preguntaron con insistencia: Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Él les contestó: solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. En Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Después de decir esto, Jesús
fue levantado en una nube mientras ellos observaban hasta que ya no pudieron verlo. Mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo, dos hombres vestidos con túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos. Hombres de Galilea, les dijeron, ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse. ¡Ay, qué emocionante! Vamos a leer la descripción. El poder que los creyentes reciben del Espíritu Santo incluye valentía, audacia, confianza, entendimiento, destreza y autoridad. Los discípulos necesitarían todos estos dones para cumplir su misión. Si usted cree en Jesucristo como su Salvador, experimentará el poder del Espíritu Santo en su vida. Jesús les había ordenado a sus discípulos que fueran a todas las naciones y dieran testimonio de él, en Mateo 28, del 19-20. Pero primero debían esperar a que llegara el Espíritu Santo. Lo vemos en Lucas 24, 49. Dios tiene trabajo importante para usted. Sí, para usted. Pero debe realizarlo con el poder del Espíritu Santo. Hay ocasiones en que nos gustaría comenzar una obra de inmediato, ya, pero esperar podría ser parte del plan de Dios. ¿Está esperando o poniendo atención a las instrucciones de Dios? ¿O se está adelantando a sus planes? Para ser eficaces en la obra de Dios debemos hacerla en su tiempo y con su poder. ¿Te ha pasado que Dios ya ha puesto un sueño en tu cabeza y que tú dices, ya, Señor, pero ¿cuándo, Señor? Pero ya lo quiero, Señor. Y al final lo único que tenemos que hacer es esperar los tiempos de Dios. Porque por supuesto, yo en el año 2004, cuando inicio el programa de protección, vi que era algo tan bueno que yo quería llevarlo al mundo entero para que nadie se volviera a preocupar por los servicios funerarios. Pero en ese momento, pues todavía Dios me dijo, espera, tranquila. Y después empecé a hacerlo yo sola, ¿no? Y de repente Dios me manda otra en donde me dice, no eres tú sola, van muchos de mis hijos. Y yo, sí, Señor, ya quiero, ¿no? Y muchas veces no sabemos por qué, pero ¿sabes? Dios sabe cuándo, cómo y dónde. Él ha ido armando y empieza a armar todo. Sí, empezó con una idea, pero lo importante aquí es que Dios está armando, está cimentando, está poniendo cimientos fuertes para que tú puedas tener esa credibilidad en lo que tú estás haciendo. Y eso es lo mejor de todo. Ya, no preocuparme, hacer lo que Dios quiere que haga, hacer lo mismo que tú tienes que hacer. Si Dios ya puso el sueño, Él te va a dar el poder, la estrategia y va a ir armando. Y por supuesto va a estar ahí contigo todo el tiempo viendo qué tan confiado estás haciéndolo. Estás en Él, ¿no? Eso me fascina. Este versículo describe áreas geográficas, el versículo 8 en donde dice, pero recibirán el poder cuando el Espíritu descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Hoy estoy en México, un lugar muy lejano de donde estoy inicia. Este versículo describe las áreas geográficas que aumentan el tamaño progresivamente. La proclamación de la buena noticia comenzaría con los judíos en Jerusalén. Luego se expandiría a toda Judea. Después alcanzaría a los samaritanos, quienes eran israelitas mezclados con gentiles, y finalmente se ofrecería a los gentiles
de todo el mundo. La buena noticia de Dios no ha llegado a su destino. La buena noticia de Dios no ha llegado a su destino final. Si alguien en su familia, su trabajo, su escuela o su comunidad no la ha escuchado, obedezca el mandato del Señor y comience a proclamar el mensaje del amor de Dios en donde está y continúe extendiendo su área de alcance. Esto quiere decir, tú estás aquí porque Dios tiene un propósito para ti. Y si eso puede ser que tú llegues a la gente a hablarles de cuánto Dios los ama, por favor, no te olvides de hacerlo. Continuamos leyendo la descripción del 9. Después de estar 40 días con sus discípulos, Jesús regresó al cielo. Fue importante que los discípulos vieran a Jesús ascender al cielo. Así, porque así no tendrían duda alguna de que era Dios y que su hogar era el cielo. Los dos hombres vestidos con túnicas blancas eran ángeles. Anunciaron que Jesús volvería de la misma forma en que se había ido, corporal y visiblemente. Ellos lo vieron y vieron su físico como ascendió al cielo, ¿no? La historia del mundo no está compuesta de hechos improvisados, ni es cíclica. Se dirige hacia un punto específico, el regreso de Jesús, quien juzgará a la humanidad y gobernará sobre la tierra. No debemos quedarnos parados mirando al cielo. Es genial ver al cielo, me encanta. Tiene tantas facetas tan hermosas que me fascinan. Pero debemos prepararnos para su regreso repentino, trabajando arduamente, proclamando la buena noticia para que otros también participen de las grandes bendiciones de Dios. A mí me gusta mucho esto porque siempre he dicho que me siento una mujer sumamente bendecida. Y lo que yo estoy haciendo es porque deseo con todo mi corazón poder influenciar en las personas para que reciban todas esas bendiciones que Dios ya tiene preparado para cada uno de nosotros, de ellos, de tus hijos, de tus nietos, de tus amigos. Es eso lo que yo quiero y es lo que Dios quiere que tú hagas. Quiere que tú seas de influencia en el lugar en donde estés para que lleves la buena noticia y les digas que no se preocupen de nada, porque Dios está en el control de todo, de todo. Así que estén preparados porque Él ya no tarda. Seguimos leyendo del versículo 12. Después los apóstoles regresaron del Monte de los Olivos a Jerusalén a 1 kilómetro de distancia. Cuando llegaron, subieron a la habitación de la planta alta de la casa donde se hospedaban. Estos son los nombres de los que estaban presentes: Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hijo de Santiago. Todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración junto con María, la madre de Jesús, varias mujeres más y los hermanos de Jesús. Durante aquellos días, cuando aproximadamente 120 creyentes estaban juntos en un mismo lugar, Pedro se puso de pie y se dirigió a ellos. Hermanos, les dijo, las escrituras tenían que cumplirse con respecto a Judas, quien guió a los que arrestaron a Jesús.
Esto lo predijo hace mucho tiempo el Espíritu Santo cuando habló por medio del rey David. Judas era uno de nosotros y participó con nosotros en el ministerio. Judas había comprado un campo con el dinero que recibió por la traición. Allí cayó de cabeza. Se le reventó el cuerpo y se le derramaron los intestinos. La noticia de su muerte llegó a todos los habitantes de Jerusalén y ellos le pusieron a ese lugar el nombre arameo Aceldama, que significa campo de sangre. Esto estaba escrito en el libro de Salmos, continuó Pedro, donde dice: que su casa quede desolada y que nadie viva en ella. También dice: que otro tome su lugar. Entonces ahora tenemos que elegir a alguien que tome el lugar de Judas entre los hombres que estaban con nosotros todo el tiempo. Mientras viajábamos con el Señor Jesús, desde el día en que Juan lo bautizó hasta el día en que fue tomado de entre nosotros, el que salga elegido se unirá a nosotros como testigo de la resurrección de Jesús. Así que propusieron a 2 hombres, a José, a quien llamaban Barsabás, también conocido como Justo, y a Matías. Después todos ellos oraron: Oh Señor, tú conoces cada corazón. Muéstranos a cuál de estos hombres has elegido como apóstol para que tome el lugar de Judas en este ministerio, porque él nos ha abandonado y se ha ido al lugar que le corresponde. Entonces echaron suertes y Matías fue elegido para ser apóstol con los otros 11. En alguna ocasión hubo alguien que me dijo: ¿y cómo puede una persona estar hablando de Dios? ¿Cómo puedes estar segura de que una persona es de Dios si está hablando de Dios, está diciendo de Dios, prácticamente, ¿cómo podría saber, no? El único que conoce el corazón de cada uno de nosotros es Dios. Él es el único que conoce. Aquí vemos cómo Judas estuvo con Jesús durante todo este tiempo y con todos los discípulos. Judas sanó, él tenía el dinero. Judas estuvo cerca de Jesús. Él caminaba con Jesús, él vio sanando, él vio echando fuera demonios, él lo hizo también, porque si estaba con sus discípulos, Judas tuvo el poder de curar, de sanar, de orar, de interceder. Judas pudo hacer esto. Desgraciadamente Judas no le creyó a Jesús en su totalidad. No dejemos que esto pase. Hay mucha gente que habla de Dios y que por supuesto habla en el nombre de Dios. Hagamos que Dios nos escanee totalmente, porque aquí yo creo que, sé que Judas se dejó que Satanás le dijera cosas y él le creyó. Entonces, tengamos cuidado en nuestros pensamientos, en lo que hacemos, para no atender lo que muchas veces Satanás trata de influenciar. Nosotros ya fuimos elegidos de Dios, sí, por supuesto, pero nosotros podemos también decidir dejar de escucharlo y decidimos a quién escuchamos, o a Satanás o a Dios, ¿no? En este caso, yo veo como Pedro estaba diciendo: pues él estuvo con nosotros, pero bueno, pues él ya se fue a donde tenía que ir y esto está triste, ¿no? Hoy vamos a orar por las personas que están cerca de nosotros, que muchas veces creemos y confiamos en ellas, ¿no? Y de repente nos fallan. Pues no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes y espíritus de maldad. Sé que muchas veces
las personas dejan y escuchan voces, ¿no? Dejemos que sea Dios el que toque sus corazones. Y pues finalmente nosotros no podemos decir quién tiene y quién no tiene a Dios. Dios es el único que sabe. Hasta el último momento los discípulos aquí no se habían dado cuenta. Yo creo que ni siquiera Judas se había dado cuenta de qué tanto se había dejado influenciar, ¿no? Y eso dejó de creer. ¿Cuál fue la diferencia entre Pedro? Pedro lo negó 3 veces. La diferencia es que Pedro se arrepintió, lloró, y después Jesús se acercó a él y le dijo, no te preocupes, ¿no? Tú vas a estar conmigo, y lo encomendó y lo guió y estuvo con él después de muerto. ¿Cuál fue la diferencia en que Judas lo traiciona y a lo mejor en lugar de arrepentirse, realmente se sintió tan mal, y esos espíritus lo atormentaron peor que tuvo que suicidarse? Y eso fue por no haber creído en su totalidad. Hoy yo te digo, trata todo lo posible de creer. Cree en Dios aunque no veas. Cree en Dios y en todo lo que Él tiene para ti, porque Él nos está buscando todo el tiempo. Después de que Cristo ascendió del cielo, los discípulos regresaron inmediatamente a Jerusalén y se reunieron para orar. Estoy leyendo la descripción del 12 y 13. Jesús les había dicho que serían bautizados con el Espíritu Santo en unos cuantos días, de modo que esperaron y oraron. Cuando tenga que cumplir una tarea difícil, tomar una decisión importante o enfrentar una decisión confusa, no hagas las cosas apresuradamente esperando que todo salga bien. En cambio, primero ore a Dios y pídale el poder y la guía del Espíritu Santo. Sí, los discípulos se fueron, pero tenían que ir a orar. Entonces, cuando tengas que hacer algo apresurado, ve y ora. Un celote podría referirse a una persona extremadamente devota a la ley judía o a un miembro del partido político radical que buscaba derrocar al gobierno romano en Israel por la fuerza. Durante el ministerio de Jesús, sus hermanos no creían que era el Mesías. Sus hermanos no le creían. Después de haber resucitado, Jesús les apareció a Santiago, uno de sus hermanos. Lo vemos en 1 Corintios del 15:7. Indudablemente, su resurrección fue un acontecimiento importante en su conversión y seguramente los hizo cambiar de parecer. Esta fue la primera reunión de negocios de la iglesia. El pequeño grupo de 11 personas ya había crecido a más de 120. El propósito principal era seleccionar a un nuevo discípulo o apóstol, como ahora era llamado los 11. Mientras los apóstoles esperaban la llegada del Espíritu Santo, hacían lo que podían, oraban, buscaban la dirección de Dios y se organizaban. Esperar a que Dios obre no significa que nos quedemos de brazos cruzados. Debemos hacer lo que podamos, mientras podamos, siempre y cuando no nos adelantemos a Dios. ¿Cómo es posible que alguien traicionara a Jesús después de haber estado con él diariamente? Ay, ya lo estoy leyendo. Judas había recibido el mismo llamado y la misma enseñanza que los otros discípulos, pero decidió rechazar a Cristo. Judas endureció su corazón y se unió a los enemigos de Jesús en su complot para matarlo. Nunca se arrepintió y se suicidó. Aunque Jesús predijo la traición, Judas tomó la decisión. No todos los que tienen el privilegio de estar cerca de la verdad la aceptan. Para más información acerca de Judas, ver el perfil en Marcos 14. Aquí nos da la página, que es la 1691. Mateo dice que Judas se ahorcó en Mateo 27:5. Hechos dice que cayó.
La explicación tradicional es que cuando Judas se ahorcó, la soga o rama de donde colgaba se rompió, entonces cayó y su cuerpo se reventó. Los 12 discípulos eran el círculo íntimo de Jesús, pero muchas personas más lo siguieron continuamente durante su ministerio y eran fieles a él y lo amaban en gran manera. Los apóstoles tenían que escoger a alguien que reemplazara a Judas Iscariote. Entonces delinearon un criterio específico para hacer la elección. Después de seleccionar a los finalistas, los apóstoles le pidieron a Dios que guiara el proceso de selección. Este proceso da un buen ejemplo para cuando hay que tomar decisiones importantes. Determine un criterio que concuerde con la Biblia. Examine sus alternativas y pídale a Dios que le dé sabiduría y dirección para tomar una decisión sabia. La palabra discípulo significa seguidor o aprendiz y la palabra apóstol significa mensajero o misionero. Los discípulos se convirtieron en apóstoles. Ahora estos hombres tenían la misión especial de difundir la buena noticia de la muerte y resurrección de Jesús. Yo estoy segura de que Dios tiene grandes cosas para ti. Estoy completamente segura que eres una persona que puede influenciar en 1, 2, 3, miles o millones de personas. Puedes llegar a ellos y decirles que Dios ha preparado un camino precioso para ellos y para ti. Dios tiene planes maravillosos. Lo único que tenemos que hacer es orar. Así, vamos a seguir orando. No sabemos cuándo es el tiempo en el que Dios va a cumplir todo lo que Él nos ha prometido. Lo que sí sabemos es que los discípulos se mantenían orando. Y esto es lo que hace que nos podamos acercar un poco más a las cosas que queremos y deseamos sin tener que muchas veces como desalentarnos, ¿no? Sabiendo que por supuesto los tiempos de Dios son perfectos, Él tiene un proceso en cada uno de nosotros y hoy yo le pido a Dios que nos ayude para poder seguir haciendo lo que Él quiere que hagamos, que nos dé fuerza, que nos dé valentía, que nos ayude y que el Espíritu que está dentro de nosotros, nuestro querido consolador, amigo, con quien oramos todos los días. Dios dice, orad sin cesar. Una manera en la que puedes orar sin cesar es mantener una comunión continua con el Espíritu Santo para que todo el tiempo le digas, ok, ¿qué hago? Y ya te diga, hoy tengo ganas de esto, y Él te conteste, escúchalo, que Él tiene grandes planes para ti. No podemos rendirnos, Dios ya nos ha dado la victoria, así que te mando un muy fuerte abrazo, vamos a orar. Señor, yo te doy gracias por la persona que está viendo este video. Señor, yo te pido en el nombre de Cristo Jesús que tú bendigas nuestras vidas, Señor, que tú nos muestres las cosas que quieres para nosotros, para nuestra familia, para nuestros amigos, para que tú nos digas lo que quieres que hagamos y cómo tenemos que hacerlo, Señor. Yo te ruego que por medio del Espíritu Santo, este querido Espíritu Santo que tú has traído a mi vida, mi amigo, Señor, mi consolador, el que nunca me va a dejar, el que siempre me guía, el que siempre me impulsa, el que influye en los demás, Señor. Yo te ruego que por favor, Señor, tú permitas que lo escuchemos claramente. Ayúdanos a hacer lo correcto delante de ti, en el nombre de tu precioso Hijo Jesús. Amén. Te mando un muy fuerte abrazo. Mi nombre es Connie Kong y me encanta de verdad poder estar